Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estas semanitas de receso les hayan servido para iniciar con muchos ánimos este tercer periodo. Recuerden que este tercer periodo va hasta el mes de octubre. Posteriormente tendrán unas cortas vacaciones de una semana y regresarán para terminar el cuarto periodo. Entonces espero que se encuentren muy motivados, muy llenos de ánimo para desarrollar este tercer periodo. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Sí, profe. profe. Listo, bueno. Ustedes permiten que la clase sea grabada para que los compañeros que no puedan asistir se puedan beneficiar después con el video. Sí, profe. Sí, Sí, Listo. profe. profe. Bueno, entonces vamos a empezar con la agenda del día. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión. Como segundo punto, vamos a hablar de unas disposiciones generales. Espérenme un segundo y les comparto la pantalla. Ustedes me confirman si están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, como les decía, en primer lugar vamos a hacer una reflexión. En segundo lugar vamos a hablar de unas disposiciones generales. Vamos a hablar de la entrega de informes, que les adelanto es el sábado 15. Si no hay una novedad, si la hay, yo se las estaré comunicando a su director de grupo. Vamos a hablar de una nueva forma de calificación que vamos a tener y vamos por último a explicar las temáticas concernientes al tercer periodo. Entonces empecemos con la reflexión. La reflexión se titula El obstáculo en el camino. Dice: hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos, espérenme un segundo. Profe. Sí, dígame. Profe, Sara Fernández se había metido a la clase, pero se le fue el internet. Ah, bueno, pues precisamente para aquellas personas que tengan dificultades con el internet, estamos pues precisamente grabando la clase para que después puedan beneficiarse de ella. Listo. Bueno, Bueno, profe. entonces volvamos a empezar con la reflexión. Volvamos a empezar. Se llama El obstáculo en el camino. Dice: hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. El consejo de la historia: mira cada obstáculo como algo que debe ser resuelto. Me parece muy pertinente esta reflexión porque me he encontrado con muchos estudiantes que me han dicho que ya se van a retirar, ya han por perdido el año. Me dicen: no, profe, es que no le he hecho ningún trabajo ni a usted ni a ningún otro profesor, entonces yo creo que voy a cancelar el año y voy a empezar en el 2021 de nuevo con el grado séptimo. Me lo han manifestado y yo lo que les he dicho es: hombre, a pesar de los obstáculos, a pesar de que no haya internet,
busquemos la forma de sobreponernos a esos obstáculos, busquemos la forma de salir adelante, de terminar el año. Las directivas del colegio dieron permiso que aún, a pesar de que ya culminó el primer periodo, el segundo periodo, aún pueden entregar los trabajos, aún, y eso que ya estamos en el tercer periodo, y aún pueden entregar trabajos del primer periodo, así haya pasado ya un informe académico y que diga que yo perdí el primer periodo, que perdí el segundo periodo, aún pueden entregar y recuperar porque los informes están abiertos. Listo, entonces el consejo básicamente es a que no nos rindamos, a que quitemos esos obstáculos, que no hay internet, que es que no tengo tiempo, no, tenemos que sobreponernos a esos obstáculos. Y entonces también les traía un video para que reflexionemos sobre cómo está haciendo nuestro trabajo en esta situación de pandemia. ¿Lo has pensado? Si has pensado en no continuar estudiando, no lo hagas. Esta es una situación difícil para todos, pero con esfuerzo podrás continuar. Recuerda que estás construyendo tu futuro y tu preparación y formación académica hacen parte de este proceso. Si has pensado en quedarte durmiendo todo el día, no lo hagas. Recuerda que tienes deberes diarios de tu colegio y de tu casa con los cuales debes cumplir. Esto te ayudará con tu formación integral. Si has pensado en que no estás aprendiendo nada, no lo hagas. Cuando lees y desarrollas tus guías, cuando preguntas a tus profes o cuando buscas información adicional en los libros o internet, estás aprendiendo y además estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina y autoaprendizaje. Si has pensado en no hacer los trabajos y dejar todo para el final, no lo hagas. Cuando dejas de cumplir con tus actividades diarias, estas se van acumulando y luego todo parecerá más difícil o sentirás que es mucho trabajo o que no puedes más. Por esto, sigue el horario establecido. Esto te ayudará a ser más ordenado y cumplir con todas tus actividades en el tiempo asignado. Si has pensado en que los profes están de vacaciones, no lo hagas. Detrás de cada guía, taller, video, audio, llamada o explicación han pasado muchas horas de consulta, de redacción y preparación. Y detrás de cada nota hay muchas horas de revisión y trabajo en casa. Si has pensado en no ayudar en tu casa, no lo hagas. Tu familia es un equipo, por eso cada uno debe contribuir al funcionamiento del hogar. Para esto se pueden dividir equitativamente las labores en casa. Si has pensado que todo tu esfuerzo no vale, no lo hagas. Tus profes valoran cada sacrificio y esfuerzo que haces por entregar a tiempo tus trabajos y están ahí para acompañarte en este proceso. Si has pensado en no preguntarle a los profes cuando tienes dudas, no lo hagas. Ellos están ahí para resolver las preguntas que tengas y ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Si has pensado en copiar los trabajos o pedir que los hagan por ti, no lo hagas. Tú tienes grandes capacidades. Eres capaz de hacerlo por ti mismo. Solo tienes que organizarte y confiar en tus habilidades. Y recuerda que estamos para ayudarte y pronto nos volveremos a ver. Bueno, me parece pues un video muy acertado en todo este marco del trabajo en casa, ya que nos está insistiendo en confiar en nuestras capacidades, en que podemos, en que, como nos decía esta reflexión, hay que sobreponernos a los obstáculos. Bueno, continuando entonces las disposiciones generales, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Listo. En cuanto a disposiciones generales, les informaba entonces, les decía que la entrega de informes del primer y segundo periodo será el 15 de agosto. Los informes van a ser diferentes. El del primer periodo va a ser como siempre lo hemos trabajado, pero el del segundo, tercer y cuarto periodo se va a tener en cuenta una evaluación cualitativa. ¿Qué quiere decir una evaluación cualitativa? Básicamente es que ya no se van a calificar con números. Entonces ustedes van a encontrar en el informe una observación del docente, una apreciación del trabajo de ustedes durante el periodo. Entonces el docente va a destacar si sus trabajos fueron buenos, qué le falta por mejorar, en fin. Entonces nos dice que una evaluación cualitativa es aquella donde se juzga o valora más
la calidad tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos, que resulta de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no se sorprendan si no ven notas, o si ustedes de pronto entran a la plataforma y encuentran una nota, porque me ha pasado que entran a la plataforma, ven un 1 y resulta que en la observación dice excelente tu trabajo. No se preocupen, que la nota que vale es la observación, listo, porque como les acabo de decir, estamos en evaluación cualitativa. Bueno, ahora continuando ya con lo que vamos a ver en este tercer periodo, básicamente es el tema del absolutismo. El absolutismo es un concepto fundamental en la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es la edad que hemos estudiado durante este Profe. año. ¿Sí? Disculpe, es que Jesús David tampoco ha podido entrar. Dice que está solo. ¿Cómo así? Dígale que se salga y se vuelva a meter, a ver si de pronto ya le da para entrar. Ah, bueno. Bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les venía comentando, el absolutismo es uno de los conceptos claves para entender la Edad Media, que es la edad que nosotros estudiamos en grado séptimo. En grado sexto estudiamos la Edad Antigua. Vemos entonces las principales civilizaciones de la Edad Antigua, que era Mesopotamia, Egipto, todas estas civilizaciones. Ahora estamos en la Edad Media. Vimos también que era el feudalismo, lo vimos en clase. Vimos la principal institución de la Edad Media, que era la Iglesia Católica, el proceso de la Reforma, de la Contrarreforma, pero resulta que todo esto va de la mano con el absolutismo. ¿Y qué será eso del absolutismo? Entonces, es un sistema político en el cual el poder político se concentraba en la figura del rey. El rey ejercía la autoridad sin control alguno. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día nuestros sistemas políticos son democracias y resulta que el poder está dividido. El poder no lo concentra una sola persona, lo concentran varias personas a través de los poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Recordemos que son el poder legislativo, que está representado en un Congreso, que a su vez se divide en un Senado y una Cámara de Representantes, en un poder ejecutivo, que es un presidente de la República, y en un poder judicial, que son los jueces. En aquella época resulta que no existía nada de eso, era el rey el que controlaba todo, el que hacía las leyes, el que juzgaba, el que gobernaba. Entonces por eso se llama absolutismo, es un poder absoluto del rey sobre todo el Estado. Entonces nos dice acá: por ello las atribuciones que habían tenido desde la Edad Media las asambleas de representantes, cortes en España, parlamentos en Inglaterra, estados generales en Francia, se limitaron notoriamente. ¿Esto qué es? Lo que les acabo de decir, no había un poder legislativo que controlara lo que hacía el presidente. Por ejemplo, últimamente lo vimos, poniendo así un ejemplo, el poder legislativo hace poco tomó una decisión de encerrar a un expresidente, perdón, el poder judicial. Entonces ahí vemos cómo nuestra democracia, digamos que muestra esa división de poderes. El poder no está concentrado absolutamente en una sola persona, como si lo era en la época de la Edad Media. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Había relaciones feudales. Recordemos, el feudalismo es ese sistema económico que estaba sustentado únicamente en la tierra. En la Edad Media la única forma de ser rico era teniendo muchas tierras. Ya en la moderna hay otras formas de ser rico, que son las industrias. Entonces van muy de la mano esos conceptos. También se desarrolló un aparato administrativo permanente y especializado, con miembros de la nobleza y la burguesía, para controlar los impuestos que ahora eran de monopolio estatal. Listo, entonces había un aparato administrativo que recaudaba impuestos. Eso todavía lo vemos hoy día. Como les acabo de decir, no existía la división del poder público, estaba todo concentrado.
y se creó un ejército permanente conformado principalmente por mercenarios extranjeros. Resulta que antes los ejércitos de los países no era como los conocemos hoy día, que tenemos un ejército permanente disponible todo el tiempo, sino que los reyes convocaban a los campesinos o a las personas cuando estaban en escenarios de guerra. El ejército no era una institución que estaba siempre ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos teóricos del absolutismo? Es decir, ¿quiénes escribieron y qué razones dieron para fundamentar el absolutismo? La primera persona es un obispo francés que se llama Jacques Bossuet, quien escribió un libro titulado Política extraída de las Sagradas Escrituras. ¿Qué decía este señor? Él sostenía que el rey era el representante de Dios en la tierra y todo poder que poseía provenía directamente de Dios. Entonces el rey no tenía que rendir cuentas de su gestión ante nadie, porque él era considerado el intermediario entre la divinidad y los seres humanos, o era la encarnación de la ley. Entonces el rey básicamente era un representante de Dios. Por otro lado tenemos a este señor que se llama Thomas Hobbes. Él es un filósofo inglés que defiende el absolutismo porque él creía que el absolutismo era el único sistema capaz de garantizar la paz social y la convivencia de los hombres. Listo, entonces tenía que haber un estado absoluto, un estado que tuviera un rey, que tuviera el poder absoluto, porque o si no, él decía que los hombres iban a estar en permanente guerra. Él es el que dice la famosa frase: el lobo es un lobo para el hombre. El hombre se va a hacer daño como un lobo y necesita de un estado, de una ley que lo limite, y el poder de ese estado debe ser absoluto. Era lo que nos decía este señor que vemos ahí en pantalla, Thomas Hobbes. Entonces él decía que cada persona cede sus derechos ante el Estado en pro de la paz y la conservación de la vida. Listo, entonces yo le cedo mis derechos, mi libertad al Estado para darle un poder absoluto al Estado y que él haga lo que quiera. Ese es entonces el pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Qué diferencias hay entonces entre ese absolutismo, ese sistema viejo de la Edad Media, con lo que vivimos hoy día, que se supone que es una democracia? Como les acaba de decir, existe una división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El soberano, ¿quién era en el absolutismo? El rey era el soberano. En la democracia se supone que es el pueblo. Por otra parte, los jefes de Estado y los mandatarios locales y regionales tienen periodos de gobierno, no siempre están ahí. Ellos tienen unos periodos, porque entonces estaríamos hablando de otra situación conocida como una dictadura si no tuvieran periodos de gobierno. Listo, entonces también existe la posibilidad de que los ciudadanos se agrupen de acuerdo a sus intereses en partidos políticos. Eso no lo permite la democracia, ni el absolutismo ni ninguna dictadura nos permite esto. Y no existe la figura de una suprema autoridad estatal o un líder que guíe la nación por un tiempo indefinido. ¿Esto qué quiere decir? En la democracia no vemos un líder que perdure en el tiempo 50, 20 años, porque como les acaba de decir, tienen unos periodos, como si lo pudimos ver por ejemplo con algunos líderes en el siglo XX como Adolfo Hitler, y como lo vemos hoy día con otros líderes de otros países. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el absolutismo y el totalitarismo? No hay que confundir esos conceptos, porque el absolutismo aplica para la Edad Media, que es la que nosotros estamos estudiando en este momento, y el totalitarismo aplica para la era moderna y la actualidad. Entonces hoy día decimos regímenes totalitarios, no absolutistas. Entonces, por ejemplo, acá les muestro unos ejemplos de regímenes totalitarios.
Acá vemos uno de los líderes que es Adolf Hitler. Abajo vemos a Kim Jong-un, que es de Corea del Norte. Entonces estos son regímenes totalitarios y se sustentan en ideologías como el socialismo o el fascismo, que generalmente pues son de carácter dictatorial. Listo, entonces esas son las grandes diferencias que vemos entre absolutismo, totalitarismo y democracia, que es nuestro sistema. Bueno, espero que les haya quedado claro el concepto. Cuéntenme si tienen alguna duda al respecto. Ninguna. ¿Sí nos quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces ya ustedes desarrollarán el taller. Por aquí está el taller. El taller que yo les entregué la semana pasada es muy sencillo, ya saben, tienen todo este tercer periodo para hacerlo. Hagan la lectura muy bien hecha, a conciencia, despacio, para que entendamos bien. Y ya las actividades, la verdad, son muy sencillas, porque es lo que se nos ha pedido desde las directivas del colegio, que las actividades sean mínimas, sean cortas, que sea más bien poquito lo que se, y no mucho, que no se llene de mucha cosa, que no se entienda y que no se les quede nada. La idea es que sea poquito, pero que ustedes asimilen ese conocimiento. Listo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, entonces nos volveremos a ver en otra ocasión, y pues les deseo un feliz día, y que tengan en cuenta pues las reflexiones que acabamos de hacer. No se desanimen para entregar los trabajos, los que están quedados con esto. Listo. Bueno, feliz día, hasta luego para todos, un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Hasta luego.